Oigan, pues un gusto compartir este espacio en la Semana de la Cultura Laboral con un tema que aunque está desde abril del 2021, pues ¿qué creen que sigue súper vigente y sigue habiendo muchas dudas, muchas inquietudes? Todavía creo que muchos no saben si entran, si no entran y si entran, cómo entran. Hay todavía mucho desconocimiento del tema. Así que bueno, por eso es que decidimos abordarlo nuevamente, ¿no? Bueno, pues ahora sí que la idea de hoy es primero platicarles en términos generales todo lo que fue la reforma de subcontratación y regulación de la prestación y ejecución de servicios especializados. Y bueno, también me interesa mucho dar un espacio bastante amplio para atender todas sus inquietudes sobre el tema, porque a lo mejor muchos de los que hoy nos acompañan lo conocen en términos generales, pero no acaban de aterrizar cómo aplicarlo a su propio negocio o a sus propios proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, por esa parte, cuenten con toda mi disposición para que al final de la presentación, pues nos hagan sus preguntas en el chat y que podamos dar tiempo suficiente para aclararlas. Entonces, pues muchas gracias por enlazarse y por interesarse en este tema que realmente es muy importante y yo espero hoy hacer un repaso general de todas estas disposiciones y que les pueda quedar más claro en qué consiste este tema de la subcontratación y regulación de la prestación de servicios, ejecución de obras especializadas. Pues bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar. Fíjense que me gusta referirme de inicio a una palabra que utilizamos de manera muy común, decimos outsourcing, y como que cuando mencionamos esta palabra, parece que todos entendemos que estamos hablando de lo mismo, y realmente es un vocablo que abarca demasiadas cosas y que si no aclaramos a qué nos referimos con ella, la verdad es que seguramente va a dar lugar a muchas confusiones. Y de hecho yo creo que gran parte del desconocimiento de estas reformas es que se le haya llamado la reforma de outsourcing. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas empresas decían, outsourcing, no, pues yo no tengo, entonces no me aplica, entonces no me ocupo de esto, ¿no? Es para los que tengan outsourcing. Y pues no, resulta que esta reforma le aplica prácticamente a todas las empresas, no importa qué servicios o qué productos fabriquen, ni a quién le vendan, porque no solamente afecta para cuando nosotros prestamos un servicio o ejecutamos una obra, sino que afecta también a las empresas para cuando contratan servicios o ejecutan una obra. Entonces, prácticamente esta reforma le aplica a todos y no solamente a aquellos que tenían lo que coloquialmente llamamos como outsourcing. Y fíjense, outsourcing, que es un anglicismo, realmente lo que significa es contratación de servicios en forma externa. El tema es que hay muchas maneras en las que podemos contratar servicios externos. Y, por ejemplo, si subcontratamos, si hacemos subcontratación o externalización o tercerización, estamos hablando de tres formas distintas de contratar servicios externos, pero cada una de ellas se regula de forma distinta, tiene diferentes cargas y obligaciones, o sea, diferentes obligaciones y diferentes formas, y no estamos hablando de lo mismo, y sin embargo las tres son contratación de servicios externos. Entonces, de aquí comenzamos con esta confusión, ¿saben? Entonces, cuando estén platicando con sus colegas, cuando estén platicando con el empresario, cuando estén platicando con los especialistas en diferentes temas, es importante que si se toma el tema de outsourcing, aclaren a qué tipo de contratación de servicios externos se refiere y en qué modalidad, ¿sí? Porque si no aclaramos esto, entonces va a aparecer la Torre de Babel. Estamos hablando de cosas diferentes pensando que estamos hablando de lo mismo. Bien, dicho esto, vamos a hacer un breve repaso sobre cómo
estaban las disposiciones legales antes de la reforma de abril del 2021. Bueno, antes de la reforma teníamos lo que es la relación laboral clásica, que todos conocemos. Hay un patrón, hay un trabajador, hay una remuneración y hay un trabajo subordinado, ¿sí? Hay una subordinación. Esto no ha cambiado, pero bueno, así estaba la relación laboral clásica que todos conocemos. La intermediación, que es cuando contratamos a una empresa para que nos haga todo el proceso de preselección de una persona para que trabaje con nosotros como empleado en una relación laboral clásica. ¿Y qué hacen estos intermediarios que también conocemos con otro anglicismo como headhunters? Bueno, estos intermediarios lo que hacen es hacer las entrevistas, los exámenes, las evaluaciones, la valoración de capacidades, etcétera. Y ya cuando tienen 2, 3 candidatos que consideran son los más aptos para el puesto, se los proponen a la empresa que los va a contratar, pero al que se elige, pues se elige como trabajador, se le contrata en los términos de una relación laboral y el patrón pues va a ser aquella persona que contrató los servicios del headhunter, ¿no? O del intermediario. Entonces, si se fijan, el intermediario da un servicio, pero nunca se convierte en patrón, simplemente pone a disposición los perfiles para que más idóneos para un puesto, para que otra empresa elija y contrate a uno de ellos. La otra forma que había era la tercerización, que era cuando se contrataban trabajos para ejecutarlos por otra empresa, pero que al ejecutarlos utilizaba trabajadores propios. Entonces, a esto le llamábamos tercerización. Y bueno, dentro de esta categoría encontrábamos lo que coloquialmente conocíamos como outsourcing o insourcing. Y era cuando una empresa a veces ni siquiera tenía un solo trabajador, todos los trabajadores se los contrataba a otra empresa, esta empresa tenía todos los trabajadores y los suministraba a la otra empresa donde realmente prestaban sus servicios. Bueno, de este tipo de outsourcing o insourcing, como todos sabemos, y como en todo, hay el bueno y el malo. O sea, había empresas que verdaderamente prestaban servicios de suministro de personal, respetando pues todas las disposiciones legales, pagando salarios, prestaciones, cuotas de seguridad social, de Infonavit, el impuesto de nóminas, etcétera. Pero había otros que utilizaban estos esquemas para eludir el pago de algunos impuestos, o a veces eludir, a veces evadir, ¿no? El pago de impuestos. Bueno, entonces, esto era lo que llamábamos tercerización y era donde entraba el out o insourcing. También teníamos lo que era la subcontratación de servicios y consistía en que se contrataba la ejecución de servicios u obras especializados siempre y cuando se contrataran tareas que no eran las propias de la empresa ni abarcaran la totalidad de sus actividades. Por ejemplo, una empresa que dice, oye, pues yo me dedico a fabricar piezas automotrices, pero pues requiero que me construyan una nave industrial. Ah, bueno, contrataba otra empresa para que hiciera la nave industrial y lo hacía la otra empresa con sus propios trabajadores, ¿no? Y así como eso podríamos pensar en sistemas de mantenimiento, en poner asfalto banquetas, etcétera, etcétera. Entonces, esto era lo que existía antes de la reforma. ¿Qué pasa el 23 de abril? Que hay una reforma a diversas disposiciones legales, porque fue a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Infonavit, a la Ley del Seguro Social, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuesto sobre la Renta, a la Ley de IVA. O sea, fueron muchas las leyes que fueron reformadas. Entonces, este 23 de abril se publica esa disposición de reforma y tenemos que conservamos la relación laboral intacta, sigue tal como la conocíamos. En el caso de la intermediación también continúa y lo único que cambia es que se hace precisiones
sobre cuáles son las actividades que realiza un intermediario y son las que ya les comentaba, pues la preselección de un candidato para ocupar un puesto en otra empresa. Pero a partir de esta reforma se prohíbe totalmente la subcontratación de personal. Y prácticamente a lo que se refieren con esta prohibición es, ¿sabes qué? Ya no se puede que tu empresa te dediques a contratar personal para que se lo suministres a otra distinta, que es donde realmente van a prestar los servicios. Esto queda completamente prohibido. Por otro lado, se permite que sí contrates servicios externos o contrates la realización de obras especializadas, pero con ciertos requisitos. Entonces, esto fue el cambio más grande, prohibida la subcontratación de personal y permitida la subcontratación de servicios u obras especializados. Pero vamos a ver en qué consiste y cómo es que sí podemos prestar servicios o ejecutar obras especializadas. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de este tipo de obra? Lo primero es, dice, mira, si vas a contratar servicios externos, lo primero que te tienes que fijar es que ese servicio o esa obra no sea parte de tu objeto social ni tampoco de la actividad económica que tú tienes. Porque si tú te dedicas, por ejemplo, a exportar aguacate, entonces no vas a subcontratar servicios de exportación de aguacate, pero sí puedes subcontratar servicios, por ejemplo, de transporte, de corte, de comedor, de diferentes tipos de servicios, porque tú no te dedicas a eso. Entonces, el primer requisito es, si voy a contratar un servicio o me van a ejecutar una obra, necesito checar que ese servicio o esa obra que voy a contratar no forme parte ni de mi objeto social, ni de la actividad económica con la que estoy registrada ante el SAT o ante el IMSS o ante el... Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya no sería un servicio especializado, es a la actividad que yo me dedico. Entonces, ese es el primer requisito. La otra es, si vas a contratar ese servicio, la ejecución de esa obra, tu contratista, es decir, quien va a realizarlo, debe contar con una autorización de la ley que se otorga en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a la Ley Federal del Trabajo. El otro requisito es que necesitas tener un contrato por escrito, o sea, un contrato por escrito. Ustedes saben que una relación con un proveedor, puedes o no tener un contrato. De hecho, lo tienes, pero a veces es verbal y a veces por escrito, y es opcional que tú lo tengas verbal o por escrito, aunque lo deseable es que sea por escrito. Bueno, en el caso de la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas, no es opcional. Tienes que tener un contrato por escrito y además ese contrato debe contar con ciertos datos que se precisan en la ley, que dice, mira, me vas a decir cuál es el objeto del contrato, qué servicio vas a proporcionar o qué obra vas a ejecutar, y además aproximadamente cuántos trabajadores van a participar en el cumplimiento del contrato. Otra situación es que si tú contratas ese servicio, tú vas a ser responsable solidario con la empresa con la que tú contratas respecto de todas las obligaciones que surjan de ese contratista con sus trabajadores. Entonces, si ese contratista que te va a prestar el servicio o te va a ejecutar la obra no cumple con las obligaciones laborales con sus trabajadores, entonces tú vas a tener que pagarlas porque eres responsable solidario, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy importante porque tenemos que cuidar a quién contratamos y asegurarnos que efectivamente cumpla con todas sus obligaciones, porque de lo contrario nosotros tendríamos que pagarlas, ¿no? Estas son las principales características de lo que es una subcontratación de servicios u obras especializados. Ahora,
Ok, si yo voy a prestar un servicio, a ejecutar una obra especializada, ¿qué requisitos debo llenar para que me den esa autorización? Bueno, primero que tengo que demostrar que estoy al corriente de mis obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Entonces, si yo no estoy pagando mis cuotas al seguro, no estoy pagando al Infonavit, no estoy presentando mis declaraciones mensuales de IVA, de ISR, debo salarios, debo PTU, etcétera, pues tanto el SAT como el IMSS y el Infonavit no me van a dar una carta de cumplimiento positiva conforme al 32D de Código Fiscal, donde diga que estoy al corriente de mis obligaciones, por tanto no me van a dar esa autorización. Entonces, primer requisito, debo estar pulcrísimo, debo cumplir con todas mis obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Ahora, una vez que obtengo esta autorización, la debo de estar renovando cada 3 años. Pero aquí podríamos decir, bueno, pues me pongo al corriente, cumplo con todo, saco mi autorización y no importa que me atrase en los siguientes 3 años porque ya la tengo y mejor en 3 años me vuelvo a ocupar de ponerme al corriente. No, esto no es posible porque esta autorización es revocable. O sea, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la otorga, va a tener una vigencia de 3 años, pero cada mes va a estar verificando con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, que ese contribuyente se encuentre al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Si sigue al corriente, va a permanecer vigente su autorización, pero si deja de estar bien en su cumplimiento, le van a revocar esa autorización. La otra es que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a publicar a todas las empresas que estén autorizadas para prestar servicios o ejecutar obras, de tal forma que si uno va a contratar a alguien, puede verificar en esa página si está vigente su autorización. ¿Por qué es muy importante esto? Porque fíjense que si ustedes, por ejemplo, le piden a su proveedor, mira, aquí está, no, sí, mira, yo estoy al corriente, aquí está mi autorización de hace 6 meses, todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor se la revocaron. Sí tiene la autorización, pero ya no está vigente. Entonces, aparte de pedirle la autorización, tenemos que revisar la página de la Secretaría y verificar para que esté vigente. Luego, bueno, en general, cualquier empresa que tenga trabajadores siempre debe permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo. Pues para esta Secretaría del Trabajo lo que hace es verificar pues que se estén respetando los derechos de los trabajadores, las condiciones de seguridad e higiene, las cuestiones de capacitación, el pago de PTU, etcétera. Entonces, bueno, uno debe de permitir esas verificaciones, pero si uno se opone a esa verificación, entonces puede haber una multa que va desde 250 a 5,000 UMAS. Si hablamos con el valor de la UMA 2022, estamos hablando que si no permitimos una inspección, nos pueden imponer una sanción que va desde 24,000 pesos hasta 481,100. Aunque nos pongan la más barata, pues no está tan bajita. Ahora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que ustedes presentan la solicitud de la autorización, va a tener 20 días para resolverle esa autorización. Una vez que pasan los 20 días, si ustedes no han recibido respuesta, necesitan presentarle un escrito a la Secretaría del Trabajo para decirle, oye, no me has contestado, te presenté mi solicitud desde tal fecha. Pero si otra vez la Secretaría del Trabajo no les contesta, no les resuelve, ustedes pueden considerar que están autorizados. Y sería muy importante que verificaran que sí están en la lista de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autorizados. Entonces, bueno, estos son los requisitos que se tienen que cumplir para obtener esa autorización de prestar servicios o ejecutar obras especializadas. Bueno, aquí las disposiciones de la reforma decían que la Secretaría del Trabajo iba a emitir reglas de carácter general
y que tenía máximo 90 días para emitirlas, donde nos dijera cómo iba a ser el proceso. Pero obviamente, como esta reforma es de abril del 2021, pues ya fueron publicadas esas disposiciones el 24 de mayo del 2021 y lo que es la obligación de darse de alta, pues está desde agosto de 2021. Entonces, ya tenemos los procedimientos, las plataformas y las formas para solicitar esta autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual hemos conocido por sus siglas como REPSE, ¿sí? Bueno, también se establecieron en esta reforma sanciones al contratante y al contratista. O sea, ¿cuándo va a haber sanciones? Si se realiza subcontratación de personal. ¿Por qué va a haber sanciones? Porque está prohibida, ¿se acuerdan? Ya no podemos contratar una empresa que nos suministre el personal que va a trabajar en nuestra empresa. Si lo hacemos, pues está sujeto a sanción. También se pueden sancionar a las empresas si contratan servicios o ejecución de obras especializadas, pero su proveedor no cuenta con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También, si aún habiendo obtenido la autorización, no se cumplen con los demás requisitos que ya habíamos comentado. Por ejemplo, el contrato por escrito, el cumplimiento de obligaciones de seguridad social y fiscales, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando se incurre en este tipo de infracciones, las multas van desde 2,000 a 50,000 UMAS. Al valor de 2022 de la UMA tenemos que la multa mínima sería de 192,440 pesos y la máxima de 4,811,000 pesos. Fíjense que aquí, aun cuando nos impusieran la multa mínima, pues es una multa muy onerosa, sobre todo pues si se trata de empresas pequeñas, pues puede resultar demasiado gravoso. Entonces es importante cuidar que no vayan a incurrir en ese tipo de infracciones. En la reforma en la Ley Federal de Trabajo también hablaba de un periodo de transición donde se permitió la sustitución patronal. ¿Qué es esto? Bueno, ok. ¿Sabes qué? Pues resulta que antes sí estaba permitido que yo subcontratara personal con otra empresa y ahora me dices que ya no. Ok, entonces tienes un plazo, un periodo de transición en el cual la empresa anterior le va a transmitir los trabajadores a la empresa nueva. Entonces puedes hacer una sustitución patronal y se establecieron algunas disposiciones de facilidad, ¿no? Normalmente una sustitución patronal debe venir aparejada con que se venden los activos de la empresa anterior con la empresa nueva, con el nuevo patrón. En este caso, eso no se tenía que cumplir si lo hacías en el periodo que te daban para ello. Ahora, sí podías traspasarlos, por decir de alguna manera, los trabajadores de la empresa anterior a la nueva. El tema es que le tendrías que respetar absolutamente todas sus condiciones laborales, incluyendo la antigüedad. Pero bueno, este periodo de transición ya transcurrió. A esta fecha se supone que ya todos hicieron esa transición. Ahora, en materia de PTU, ¿qué cambió? En materia de PTU, lo que sucede es que si ustedes recuerdan, y eso sigue igual, la PTU es el 10% de la utilidad conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ahora la cuestión es que dijeron, bueno, se va a reformar y ahora se va a topar la PTU en el tope alto. O sea, entonces, sí, primero vas a calcular el 10% de la utilidad conforme a la ley de impuesto sobre la renta. Esa es la cantidad que se supone tendrías que repartir para PTU. Pero luego, si recuerdan, hay una fórmula entre días trabajados y salario del trabajador. Se hace esa fórmula y ahí se determina cuánto le toca a cada quien. Entonces, eso sigue también igual, pero lo que dicen es, una vez que determines de cada trabajador cuánto le toca a cada uno, entonces vas a ver si esa cantidad que le toca, si es mayor a 3 meses del salario o el promedio de la PTU que ha recibido en los 3 años, si es más alta, tú no vas a pagar el total de la PTU, sino el tope máximo. Ahora, si tuvo PTU en los 3 años anteriores y aparte checaste el promedio de los 3 meses anteriores, dices, bueno, ¿cuál tomo? Bueno, la que más favorece al trabajador. Entonces, ese va a ser el tope.
Entonces, lo único que cambió en PTU es que se puso un tope máximo de pago de PTU. También en el caso de las contrataciones con el gobierno federal, inicialmente no se había incluido que quienes prestaran servicios o ejecutaran obras tuvieran que cumplir con todo esto. Finalmente terminó incluyéndose, pero dijeron, pero para el gobierno federal va a empezar hasta 2022. Bueno, ahorita ya está vigente. Si tú prestas servicios o ejecutas obras a entidades federales, pues tienes que cumplir con todo esto que te estamos comentando, es decir, obtener tu autorización, etcétera. Bueno, ¿qué cambios hubo en la ley del Seguro Social? Todo lo que acabamos de hablar, jóvenes, es a nivel de Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a hablar de los cambios que hubo paralelos a la ley del Seguro Social. Y es, ok, se permite la contratación de servicios u obras especializadas y el requisito que pone la ley del Seguro Social es, dice, para empezar debes cumplir con todo lo que acabamos de decir de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tener tu permiso, hacer contratos por escrito, estar al corriente de tus obligaciones, etc. Pero aparte, dice el IMSS, a mí cada 4 meses, en enero, mayo y septiembre, a más tardar el día 17 de esos meses, me vas a entregar información sobre cuáles fueron los contratos que realizaste para la prestación de servicios u obras especializadas y me vas a decir con quién lo hiciste, cuál RFC tiene, cuál es el domicilio social y convencional, el correo electrónico, etcétera. Entonces, los que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas tienen la obligación de informar al IMSS cada 4 meses de todos los contratos que hicieron de este tipo de servicios u obras. Y bueno, también decía, esta obligación va a iniciar 90 días después de que se publicó la reforma. Luego hubo una prórroga, pero finalmente al día de hoy ya todos tenemos obligación de estar informando cada 4 meses sobre este tipo de servicios. Y bueno, aquí en la lámina vemos qué tipo de información es la que le vamos a presentar, ¿no? Al Seguro Social. Y también el Seguro Social incluyó lo que es la responsabilidad solidaria. ¿Qué significa? Ok, al que tú contrataste no me paga las cuotas al Seguro Social, pues entonces tú que lo contrataste me las vas a pagar porque eres responsable solidario. Insisto por esto la importancia de contratar a proveedores serios y cumplidos, porque de lo contrario, sus obligaciones incumplidas van a repercutir en nuestro patrimonio. También se estableció en la ley del Seguro Social, mira, Seguro Social y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ustedes van a hacer convenios de colaboración para intercambiarse información y para hacer verificaciones conjuntas. Entonces, estamos acostumbrados normalmente a que cuando tenemos una inspección de la Secretaría del Trabajo, pues viene la Secretaría del Trabajo solita. Ahora va a ser muy común que lleguen de manera simultánea autoridades de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social y del Infonavit, inclusive pudieran ser del SAT, para hacer verificaciones conjuntas en relación a esta materia y obviamente pues se tendrá que entregar toda la información relativa al cumplimiento de todas estas obligaciones de las que estamos hablando. Y también se establece la obligación de que el IMSS le informe a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre cualquier incumplimiento sobre los requisitos. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que pedir la autorización y que es válida por 3 años, pero que si el SAT, el IMSS o el Infonavit le reportan a la Secretaría del Trabajo que estamos en incumplimiento de obligaciones, pues entonces le suspenden o le revocan la autorización? Bueno, pues este convenio de colaboración y esta obligación de informar del IMSS, pues es la que va a dar lugar, por ejemplo, a que la Secretaría revoque si no se está en cumplimiento de las obligaciones con el Seguro Social. Las sanciones en el caso del Seguro Social, cuando ustedes no presenten la información o fíjense, o la presenten fuera de plazo, ¿a cuál información? Pues la que les acabo de decir que van a entregar cada 4 meses, a más tardar el día 17, sobre los contratos que realizaron. Si no la entregan o la entregan a destiempo, la multa va desde 48,110 hasta 192,440 pesos.
pues vayan acumulando los importes de las multas y creo que hay mucho de qué preocuparnos si no estamos al corriente del cumplimiento de todas estas obligaciones. En la ley del Infonavit, y aquí me voy a ir un poco más rápido porque prácticamente es un paralelo de lo que se hizo de reforma en el Seguro Social. Entonces, también hay obligación del prestador de servicios o del que ejecuta las obras de informar cada 4 meses de todos los contratos, pero aquí se adicionan algunos datos. Dice, mira, aparte de todo me vas a entregar los montos de las aportaciones y amortizaciones de los trabajadores involucrados en el servicio, me vas a dar información de esos trabajadores, me vas a decir cómo determinaste el salario base de aportación y, por supuesto, siempre la copia de la autorización de la Secretaría del Trabajo. Entonces, bueno, también al Infonavit le vamos a tener que estar informando. También se establece la responsabilidad solidaria, en pocas palabras, si al que tú contrataste no me paga las cuotas, las aportaciones y amortizaciones al Infonavit, pues tú que contrataste me las vas a tener que pagar. También se establece la colaboración entre el Infonavit y la Secretaría del Trabajo para hacer inspecciones conjuntas, para intercambiar información y bueno, pues para estar trabajando de manera conjunta en estos temas. Ahora, vamos a ver en cuanto a Código Fiscal de la Federación, porque aquí también tenemos reformas. Pues, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Pues todas las operaciones de subcontratación de personal que está completamente prohibida, pues claro que ya no van a ser deducibles ni acreditables para IVA. ¿Por qué? Pues porque no están permitidas, ¿no? Ahora, la subcontratación de servicios y obras especializadas, sí las puedes contratar y puedes tener tu factura maravillosa y a lo mejor tienes tu transferencia y a lo mejor hasta tienes todo para acreditar que la operación fue real, pero si no tienes los requisitos de la Secretaría del Trabajo, de ISR y de IVA, pues obviamente no va a tener efectos fiscales esa operación. Y también, si tú a lo mejor cumples con todo, pero resulta que estás subcontratando servicios o te están ejecutando obras que corresponden a tu objeto social o a tu actividad, pues tampoco va a tener efectos fiscales, ¿no? También se establece la responsabilidad solidaria. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que no pague tu contratista, te va a tocar pagarlo a ti en relación a las obligaciones a cargo de los trabajadores. Y también se establecen sanciones. Si tú realizas deducción o acreditamiento de ese tipo de operaciones, pues obviamente vas a tener sanciones que van de 150 a 300,000 pesos. Y aquí en este caso, por ejemplo, es por cada información no entregada. Bueno, porque aquí tenemos obligación de entregar a terceros la información para acreditar que estamos al corriente de todo y que estamos prestando un servicio, ejecutando una obra de manera correcta. Y si no la entregas, pues entonces va a haber una sanción. También en el materia de delitos, se considera que es un agravante del delito de defraudación o su equiparable el hecho de utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Entonces, no es un delito en sí mismo, sino que si además en un tema de defraudación o su equiparable resulta que tiene relación con operaciones de contratación de servicios especializados que no cumplen con requisitos, pues entonces es una agravante. Entonces eso puede aumentar la sanción que te puedan imponer. En materia de impuestos sobre la renta, se estableció, ¿sabes qué? Si tú quieres deducir esa factura para impuesto sobre la renta, pues sí se puede, nada más que obviamente tienes que cumplir con los requisitos de la Secretaría del Trabajo, es decir, tener la autorización de la Secretaría, pero aparte, fíjate, muy importante, me vas a tener que tener en tu contabilidad el comprobante de pago de salarios, de retenciones de impuesto sobre la renta, de cuotas obrero-patronales al Seguro Social y de aportaciones al Infonavit. Entonces, si yo contraté esos servicios, ya vi que tiene su autorización, ya me dio factura, ya hice la transferencia, ya me prestó el servicio, su autorización está vigente, hicimos contrato por escrito, ¡qué maravilla!
pero no es suficiente para que ustedes deduzcan la factura para impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque aparte, mi proveedor, el que me presta el servicio o el que ejecuta la obra, me tiene que proporcionar el comprobante de que pagó salarios, retenciones, cuotas obrero patronales y aportaciones y amortizaciones al Infonavit. Si yo no tengo ese documento, no estoy cumpliendo con requisitos de deducibilidad. Entonces, no es deducible mi factura, lo cual pues es bastante grave porque imagínense si es una operación frecuente, a lo mejor no de gran cantidad, pero frecuente o un importe importante, pues ya no la vamos a poder deducir. Y algo similar ocurre en IVA. Oye, ¿sabes qué? Sí puedes subcontratar servicios o obras especializados, pero aparte de verificar que tenga el cumplimiento de requisitos de la Ley Federal del Trabajo y su autorización y todo lo demás, tú que contrataste el servicio o que te ejecutaron la obra, le tienes que pedir a tu proveedor que te entregue la declaración y el pago de IVA del mes en el que efectuaste el pago de esa factura y la del mes siguiente al en que pagaste esa factura. O sea, ¿qué pasa? Yo contraté, le pagué a mi proveedor y tengo que asegurarme a su vez que él pague ese IVA. Si mi proveedor no lo pagó y no me entrega su declaración y pago de IVA, ¿qué creen? Pues el mes siguiente yo estoy obligada a presentar una declaración complementaria en materia de IVA para eliminar esa factura y no acreditar el IVA de esa factura. Entonces, aquí si se fijan, no me tengo que esperar a una auditoría, no me tengo que esperar a que me descubran, no. Lo que dice la disposición es, el mes siguiente tú no tienes el comprobante de que él pagó el IVA que tú le pagaste, entonces tú me la quitas de tu declaración, ¿no? Esto es una consecuencia bastante importante. Y bueno, a lo mejor si tienes uno o dos proveedores, pero ya me imagino las empresas grandes con miles de proveedores y teniendo que estar presentando complementarias con todas estas operaciones y el impacto económico que pueda tener, pues es bastante grave. Ahora, la otra es, si se acuerdan, una medida que se había adoptado para, ¿cómo se llama? Que se había adoptado para un poco mitigar el outsourcing malo o el insourcing malo, era que el que pagaba la factura hiciera una retención del 6% del IVA. Entonces, al entrar en vigencia todas estas disposiciones ya no tiene mucho sentido y se elimina la obligación de hacer la retención del 6%. Había artículos transitorios, pero bueno, ahorita ya realmente todo de lo que estamos hablando está vigente, entonces todos tendríamos que estar cumpliendo con todo esto que les acabo de decir. Bueno, esto que hice ahora fue platicarles las reformas paso por paso, o sea, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, ISR, IVA, Código Fiscal. Ahora vamos a entrar a un resumen ejecutivo de todo lo que les he platicado, ya sin separarlo por leyes, sino en términos generales. Bueno, entonces el resumen es, ¿está permitida la intermediación? Está prohibida la subcontratación de personal y está permitida la subcontratación de servicios u obras especializados. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de servicios u obras especializadas? Que no formen parte del objeto social ni la actividad económica de la beneficiaria, que el contratista cuente con la autorización de la ley que establece la Ley Federal del Trabajo, tener los contratos por escrito con requisitos muy específicos y que se acredite pago de retenciones de impuesto sobre la renta, IVA, cuotas obrero patronales, aportaciones a Infonavit con las declaraciones y pagos correspondientes. Entonces, sí se puede siempre y cuando se cumpla con todo esto. Ahora, el contratista, es decir, el que presta el servicio o ejecuta la obra, ese tiene la obligación de entregar informes y documentos de manera cuatrimestral, tanto al IMSS como al Infonavit.
y mensualmente le tiene que entregar información al contratante, es decir, a su cliente. ¿Qué le tiene que entregar? Lo que ya dijimos, declaraciones de pago, declaraciones y pago de impuesto sobre la renta, IVA, retenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de cuando hicimos la transición entre los trabajadores que eran de la empresa anterior y se los pasamos a la nueva, el patrón anterior estuvo de responsable solidario con el nuevo por 3 meses, pero a estas alturas, pues ya pasaron esos 3 meses, la responsabilidad total de los trabajadores quedan en el nuevo patrón. Ahora, el contratante, es decir, me van a prestar un servicio, me van a ejecutar una obra de carácter especializado. Bueno, tengo que verificar su autorización de la Secretaría del Trabajo y verificar que esté vigente, obtener la información y documentación de mi proveedor. ¿Cuál? Pues el contrato por escrito, las declaraciones de pago de impuestos, etcétera, ¿no? Y obviamente tengo que estar consciente de la responsabilidad solidaria que tengo con mi contratista de todas las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Hay multas por infracciones, hay agravante para imposición de multas y agravante en el delito de defraudación o su equiparable. Ahora, si se fijan, ¿cómo voy a saber que estoy prestando un servicio especializado o ejecutando una obra especializada? Oye, entonces todos los servicios que se prestan fuera de la empresa son especializados porque no son parte de su objeto social o de su actividad económica. ¿Cómo voy a saber quiénes sí y cuáles sí y cuáles no? Ok, bueno, no tenemos una definición de proporcionar o poner a disposición personal a favor de otra empresa con motivo de un servicio o de la ejecución de una obra. Entonces, lo único que tenemos es un criterio orientativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en resumen dice lo siguiente: ok, tú quieres saber si tu servicio es especializado o no, si la obra que vas a ejecutar es especializada o no. Bueno, pregúntate si uno o varios trabajadores tuyos llevan a cabo los servicios en un espacio o centro de trabajo que sea propiedad o bajo la administración o responsabilidad del contratante, distinto de aquel con quien guardan una relación laboral. O sea, vamos a ponerlo en español porque así leído pues parece un galimatías, ¿no? A ver, yo voy a prestar un servicio a ejecutar una obra. Con motivo de la prestación de ese servicio o la ejecución de esa obra, trabajadores míos van a estar en tus instalaciones o en instalaciones que estén bajo tu dirección, tu responsabilidad, tu administración, etcétera. Sí. Entonces es un servicio especializado. Oye, yo voy a prestarte un servicio que no forma parte de tu objeto social ni de tu actividad, pero resulta que lo voy a hacer yo directamente y te va a prestar el servicio una persona física. Y con motivo de ese servicio, ningún trabajador mío va a estar en tus instalaciones. ¿Es especializado o no? Pues no, porque no se cumple la característica distintiva de proporcionar o poner a disposición personal en favor de quien me contrata, ¿no? La otra dice el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores de la primera desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda de manera permanente, indefinida o periódica. O sea, entonces dice, no solamente tienes que revisar si ciertos trabajadores tuyos van a prestar el servicio en la otra empresa, en su domicilio o en alguno que esté bajo su responsabilidad, sino también la frecuencia en tiempo con la que va a prestar esos servicios. O sea, si va a ir diario, si va a ir permanentemente, o sea, eso también es un indicio de que estás frente a una prestación o servicio especializado. Entonces, bueno, dice, en general, un indicio va a ser en las instalaciones de la empresa hay personal que no son sus trabajadores y que están haciendo una labor, ejecutando una obra o prestando un servicio. Cuando tengas esa situación, alerta, es probablemente que estemos hablando de servicios especializados y entonces se tiene que cumplir con todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, en conclusión,
¿quiénes deben solicitar autorización REPSE? O sea, autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues todas aquellas personas físicas o morales que prestan servicios u obras especializadas, entendiéndose por esto cuando el contratista proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de la contratante para ejecutarlos, esos servicios u obras, y que estos no formen parte del objeto social o la actividad económica. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Soy una empresa que me dedico a fabricar chocolate, ¿no? Pero tengo a lo mejor 3 turnos y tengo 500 trabajadores y entonces digo, les quiero dar el servicio de comedor. A ver, yo no me dedico a dar a servicios de alimentos a otras personas. Yo me dedico a fabricar chocolate. Ok, entonces, pero la empresa que me va a prestar el servicio de comedor va a venir todos los días a la hora del desayuno, la comida y de la cena, va a traer a 5 trabajadores y les va a dar atención a mis trabajadores, dándoles la comida, sirviéndoles, retirando los platos, lavando, y cuando termine de dar el servicio se retira. Entonces, ahí estoy o no frente a un servicio especializado. Sí, porque ese servicio de comedor no es parte de mi objeto social ni mi actividad económica. Yo no me dedico a eso. Yo me dedico a hacer chocolate. Ahora, la otra, con motivo de ese servicio, hay trabajadores de la otra empresa en mis instalaciones. Sí, ok, pues entonces es un servicio especializado. Fuera distinto, si por ejemplo yo digo, diario me vas a traer lonches para mis trabajadores, entonces la empresa llega, me los entrega en la puerta en recepción, entrega todos los lonches y se va. Ahí estaríamos hablando de un servicio no especializado. No forma parte de mi objeto social, yo no me dedico a fabricar lonches, pero al momento que me prestó el servicio de entregarme los lonches, nunca hubo trabajadores de él en mis instalaciones, ni me ayudó a repartirlos, ni nada. Simplemente me los entregó y se fue. Entonces, ahí no tenemos un servicio especializado. Ahora, ¿quiénes no deberán solicitar autorización de la Secretaría del Trabajo para prestar servicios u obras especializados? Pues todos aquellos que presten servicios o ejecuten obras, pero que no pongan trabajadores a disposición de la otra empresa. Aquí fíjense que es muy importante ponerles algunos ejemplos. Hay personas, por ejemplo, que nos llaman y nos dicen, oye, América, a ver, yo soy contador, ¿entro a REPSE o no entro a REPSE? Bueno, es que depende, o sea, no es la profesión a la que te dedicas, es cómo prestas el servicio, ¿sí? Vamos a pensar que tengo un cliente y que ese cliente cada mes me manda 5 recopiladores con toda su contabilidad, los entrega en mi oficina y yo con mi personal me encargo de capturar en Compact, de calcular las declaraciones, de enviarle el formulario múltiple de pago al contribuyente para que pague sus impuestos. Se termina el mes, le devuelvo sus recopiladores y se acabó mi servicio. En ese caso, ¿es servicio especializado o no? Aun cuando yo tengo trabajadores para prestar el servicio, mis trabajadores nunca fueron a la empresa de mi cliente. Mis trabajadores nunca trabajaron en la empresa de mi cliente. Yo lo hice en mis instalaciones, con mis equipos, con mis trabajadores, etcétera. Entonces, ahí estamos frente a un servicio no especializado. Pero si ese mismo contador resulta que le presta servicios de contabilidad a otra empresa y cálculo de impuestos, pero manda, por decir, 3 veces a la semana a 3 de sus contadores a que vayan a la otra empresa a recabar la información, ahí mismo la capturan, están laborando en las instalaciones del cliente, ahí calculan impuestos, etcétera. Por supuesto que ahí sí estoy frente a un servicio especializado, porque la empresa no se dedica a llevar contabilidades y sí hay trabajadores de quien me presta el servicio en mis instalaciones, ¿sí? Entonces no podemos hablar de giros como decir, corte de fruta, ¿entra o no entra?
Contadores, ¿entran o no entran? No, es cómo prestas el servicio. Y a partir de la descripción del servicio o de la ejecución de la obra, entonces es como podemos saber si entran o no, ¿sí? Ahora, ¿qué acciones preventivas debemos? Bueno, ahorita ya no son preventivas, tendrían que ser correctivas, porque, o a menos que la empresa vaya iniciando. ¿Por qué? Pues porque esto era lo que debíamos haber hecho cuando fue la reforma y para adaptarnos a esta reforma, pero todavía lo podemos hacer. A ver, lo primero es revisar nuestro objeto social y nuestra actividad económica. ¿A qué nos dedicamos? Ah, pues me dedico a hacer chocolate, me dedico a comercializar aguacate, me dedico a fabricar uniformes, me dedico a lo que ustedes quieran. Vean qué dice su objeto social. Luego revisen todos los servicios que contraten ustedes con otras empresas. Ok, si les prestan servicio de comedor, en su objeto social no debe incluirse el servicio de comedor a empleados. Si contratan servicio de transporte de mercancía, en su objeto social o en su actividad económica no debe estar el transporte de mercancía. Es lo primero que hay que revisar. Ahora, si yo estaba contratando ese tipo de servicios y resulta que mi objeto social, por hacerlo amplio y por tener la posibilidad de dar servicios que antes no daba, etcétera, tenía todos esos objetos sociales, lo que hay que hacer es un acta de asamblea y reformar ese objeto social, hacerlo más delgado, más sencillo, más expreso de lo que verdaderamente sí hacemos, para que podamos seguir subcontratando el resto de los servicios. La otra es, bueno, en ese tiempo lo que teníamos que hacer es, ok, yo tenía outsourcing o insourcing, bueno, necesito decidir qué trabajadores me voy a quedar y cuáles no, para hacer el traslado y hacer la sustitución patronal y hacer los contratos con los nuevos trabajadores y respetarles todas sus condiciones laborales. A esta fecha se supone que ya lo hicimos. La otra es cuidar mucho los conceptos de facturación, porque miren, en este rubro en general no se toma uno mucho tiempo en definir qué concepto es el que vamos a poner de la factura y eso nos puede causar un problema. ¿Por qué? Porque el concepto del servicio de la obra en la factura debe coincidir con lo que hemos puesto en el contrato de prestación de servicios o ejecución de obras y tiene que ser congruente con el objeto o actividad económica que tenemos, porque tenemos que ser muy claros en que ese servicio o esa obra no forma parte de nuestro objeto social y ni de nuestra actividad económica y que además es exactamente el servicio que contratamos con el contrato que hicimos, ¿no? Entonces, hay que tomarse unos minutos para definir el concepto de facturación y que sea congruente con todo lo demás. Por supuesto, tenemos que redactar y elaborar los contratos con especial cuidado, especialmente en lo que se refiere al objeto del contrato y la forma en que se va a prestar el servicio. Si yo nada más pongo en un contrato, te voy a prestar servicios de captura de información contable, cálculo de impuestos y presentación de declaraciones. Si lo dejo así, no estoy explicando cómo doy ese servicio. Entonces se puede prestar a que me digan, ah, ¿sabes qué? Es que como tú para prestar ese servicio tienes trabajadores. Ah, no, sí, pero si yo en el contrato le pongo, me va a entregar el cliente en mis instalaciones o en mi domicilio la información, se va a procesar y al final del mes se le va a entregar su documentación en mi domicilio y él la va a pasar a recoger. Ahí ya estoy diciendo cómo voy a prestar el servicio y estoy dejando claro que no es un servicio especializado y que por lo tanto no tengo que cumplir con todo eso que acabamos de decir. Pero también si es especializado, sí tenemos que decir, ah, ok, cada semana va a ir personal de mi despacho a sus oficinas para revisar la información, recopilar los documentos, hacer captura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que dejar claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para saber qué obligaciones van a generarse. La cuestión también es, fíjense que todas estas decisiones involucran a muchas partes de la empresa, o sea, al departamento de compras,
al departamento de producción, al departamento, o sea, a muchas finanzas. ¿Por qué? O sea, contabilidad, ¿por qué? Porque tenemos que ver el objeto social, tenemos que ver la actividad económica, tenemos que ver si se van a involucrar trabajadores o no, tenemos que checar cuánto nos cuesta, tenemos que checar cuáles son los efectos fiscales, cómo vamos a seleccionar a los proveedores, qué políticas de compras vamos a tener, etcétera. Entonces, en este sentido, mi sugerencia es, no es una tarea más que le deben de dar al contador. Por favor, no le carguen al contador otra tarea más de todas las que ya tiene, que son muchísimas, con todas las reformas fiscales que hay. Este es un tema administrativo, este es un tema de operación de la empresa. Cuando al contador le llega la información para procesarla, ya están hechas las operaciones. Entonces, esto tiene que ser desde que vamos a contratar. Oye, voy a contratar a este proveedor, y ya hasta que le pagaron y ya hasta que llega con el contador, dice, oye, ¿y la autorización? Oye, ¿y sus declaraciones? Ay, no, pues no se las pedí. No, 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 señores, esto es establecer políticas, por eso les decía, de compras, de contratación de proveedores, de pedir e integrar un expediente de tu proveedor desde antes. A lo mejor tienes 3 cotizaciones y te quieres ir por la más barata, pero resulta que el de la más barata no ha cumplido con sus obligaciones laborales, de seguridad social, fiscales, etcétera, pues, o no tiene la autorización de la Secretaría del Trabajo, pues así sea tu mejor opción económica, no es tu opción porque no la vas a poder hacer deducible, no vas a poder hacer acreditable el IVA, te van a poner multas, etcétera. Entonces, sí es un tema que involucra varias áreas de la empresa, entonces hacer un equipo de trabajo y establecer nuevas políticas y de alguna manera integrar todos los expedientes para que nuestra operación sea válida en todos los sentidos, para materia laboral, para efectos fiscales y para que no nos genere responsabilidades respecto de los incumplimientos que haga ese otro proveedor. Bueno, hasta aquí el resumen ejecutivo de lo que son las reformas. Me encanta que hayamos terminado muy a tiempo, porque fíjense, tuvimos 1 hora para exponer el resumen ejecutivo de este tema, pero por supuesto que estoy a su disposición, como lo dije al inicio, para atender sus dudas, y con mucho gusto pues estoy atenta a todos los comentarios e inquietudes que me puedan plantear. Estoy a sus órdenes, no sé si alguien quiera leer las preguntas o quieran que yo las lea o cómo quieren que lo manejemos. Gracias, licenciada América. Pues bueno, sí, voy a hacer lectura de algunas preguntas y especificaciones, comentarios que hicieron aquí en el chat. Y entonces, dice, este es un comentario, dice, servicios de empaquetado, etiquetado, selección, limpieza, siempre que sean empresas que permanecen al mismo corporativo y que la que presta el servicio esté dada de alta en el REPSE y que el objeto social y la actividad preponderante no sean las mismas. Entonces creo que esa es como un comentario relacionado a lo que en su momento se platicó. A ver, aquí mencionaron algo muy importante, Dulce, en el tema de son empresas del mismo grupo. Miren, jóvenes, aquí no hay distinción entre si son empresas del mismo grupo o no. O sea, pueden ser empresas filiales que me están prestando el servicio o que están ejecutando las obras. Si se cumple con el requisito de que son servicios especializados porque están poniendo personal en mis instalaciones, deben de cumplir con todo. O sea, no por el hecho de formar parte de un grupo empresarial, les perdonan el cumplimiento de todas las obligaciones que acabamos de citar. Ok, entonces el siguiente dice, ¿es requisito el número de trabajadores? Tomando como ejemplo la contratación de una empresa de corte, ya que hay temporadas bajas y altas donde no pudiéramos mencionar una cantidad. No, lo que pasa es que en el contrato tú señalas una cantidad aproximada de personas que van a estar involucradas en la prestación del servicio.
pero es nada más una referencia. A lo mejor tú dices, bueno, generalmente voy a hacer el contrato y normalmente yo voy a necesitar una cuadrilla o 3 cuadrillas y vas a mencionar ahí el número de trabajadores involucrados, pero eso no te obliga a que siempre contrates 1 o 3, es simplemente una referencia. Ahora, cuando ya prestes el servicio, sí debes de cumplir con todas las obligaciones laborales, de seguridad social, fiscales, etcétera, de los trabajadores que están involucrados en prestar ese servicio. En este caso, ¿de quiénes serían? De los trabajadores que mandes a hacer el porte. Ok. La siguiente también es un comentario. Dice, según la normatividad vigente, señala que el número de trabajadores con el número de inscripción en el seguro van dentro del contrato. Además de las multas, un efecto negativo es la no deducibilidad fiscal del pago del servicio especializado que no cumpla con todos los requisitos. Sí, tienes toda la razón. Ok. Dice, una pregunta. Si yo como asesor legal envío ocasionalmente durante el mes personal de mi oficina a realizar trabajos de revisión y supervisión a las empresas, ¿me debo registrar al REPSE? Sí, a ver, vamos, es lo que habíamos comentado del ejemplo del contador, ¿no? O sea, si nunca mi personal, se aparece en tus oficinas ni ejecuta el servicio, ni ejecuta la obra dentro de tus instalaciones, pues ahora sí que si nunca van, pues no es servicio especializado. Si van, sí. Pero a ver, vamos a pensar, soy abogado, llevo el caso de una empresa, presto un servicio que no forma parte del objeto social ni de la actividad económica de mi cliente. ¿Por qué? Pues porque él no se dedica a llevar servicios legales. Y un día requiero una firma y un abogado mío va a la oficina y en la puerta de recepción entrega el documento, se lo firman y se sale. Pues no, ahí realmente fue a recabar una firma, pero no está prestando el servicio o ejecutando la obra en tus instalaciones, ¿sí? Entonces, ahí pues no se daría ese supuesto. Por ejemplo, el servicio de mensajería, de paquetería. Oye, DHL, me mandaron un paquete y claro que un trabajador de DHL tocó a mi puerta, me dijo que traía un paquete y me lo entregó. Pues ahí no estamos hablando de servicio especializado. ¿Por qué? Porque él lo entregó en el domicilio el trabajador, pero no está prestando el servicio adentro de mis instalaciones, ni me está prestando el servicio, por ejemplo, de manera periódica dentro de mis instalaciones, simplemente lo entregó en la puerta, ¿saben? Entonces, no, ahí no se daría el servicio especializado. Pero vamos a pensar, la misma empresa de mensajería. Pensemos, por ejemplo, en un caso real, o sea, por ejemplo, Amazon o cualquiera de estas empresas que entregan miles y miles de paquetes diariamente. Vamos a pensar que yo le vendo productos a esta empresa. Entonces, contrato a DHL o cualquier mensajería, pero el volumen de paquetes que yo le voy a dar a cualquiera de las empresas de mensajería resulta que son miles de paquetes diarios. Y además tu mensajería me pides que vayan empacados de cierta forma, con una etiqueta de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo como servicio de mensajería digo, a ver, ¿sabes qué? En lugar de que me vayas o sea, imagínate de tu empresa que me vas a venir a traer a mi oficina, en tal dirección, 10,000 paquetes que voy a repartir, ¿no? Olvídate, o sea, ni siquiera tiene capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿sabes qué? Sí te doy el servicio, pero yo te voy a mandar 10 personas mías a tus instalaciones. Allí tú le entregas el producto, ellos van a empacar, a etiquetar, a poner todos los amarres y todo como se requiera para yo poderlos transportar. Y ahí va a pasar mi camión, que es el que va a repartir, ¿no? Entonces ahí sí se está dando el servicio especializado. ¿Por qué? Porque la empresa de mensajería colocó 10 o 20 o 50 personas en tus instalaciones para prestarte el servicio adentro, ¿sí? Y está permanente operando en tus instalaciones. Por eso les insisto, no es el servicio, es cómo prestas el servicio. Ok. Aquí hay una observación a esa pregunta precisamente. Dice, si te lo exigen en la empresa, sí. En caso de que no, tendrías que evaluar. No sé si eso sea... Bueno, es que miren,
Pasan varias cosas. Cuando tenemos inseguridad de saber si es o no un servicio especializado, y fue una política que adoptaron, en mi opinión, erróneamente muchas empresas, es que decían, cúrate en salud. Como no sabemos bien cuándo sí y cuándo no, porque no hay una definición concreta, sino simplemente indicios, pues mejor todo el que te preste un servicio te ejecute una hora, tú pídele el REPS, ¿no? Y si no, pues no lo contratas. Bueno, a mí me parece que es una decisión a partir del miedo, a partir de la inseguridad, y me parece muy temeraria. ¿Por qué? Porque fíjense que a partir de que yo le digo, oye, tú te vas a dar de alta en el REPSE, aunque no tengas obligación, ¿qué dijimos? Que yo como contratante surge de obligación mía respecto de los trabajadores del proveedor. La responsabilidad solidaria. Entonces, si ese proveedor no cumple con sus obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, el seguro, el Infonavit, el SAT y todos pueden venir conmigo y decirme, ¿sabes qué? Tú eres responsable solidaria, el otro no me pagó, tú me pagas. O sea, entonces realmente me parece que esa vacuna, entre comillas, me parece muy riesgosa. Entonces, esa política de como no sé bien, pues mejor pídeselos a todos, no. O sea, no me parece que es conveniente. Y por otro lado, también tú, imagínate nada más que tú no prestas servicios especializados, o sea, tu servicio no, o tu obra no cae en ese, pero tú por cumplirle a tu cliente el capricho, te das de alta y pides autorización. Bueno, de entrada vas a tener obligación cuatrimestral de entregar informes al IMSS, al Infonavit. Vas a tener que entregarle mensualmente a tu cliente tus declaraciones de impuesto sobre la renta, de IVA, de retenciones a los trabajadores, del pago de cuotas obrero patronales, los comprobantes de pago de aportaciones y amortizaciones al Infonavit. Tú estás dispuesto a tener esa carga administrativa y aparte a darle a tu cliente toda esa información. En lo personal, yo no. Es información confidencial y realmente tampoco quiero que esté en todos lados, ¿no? Y aparte tampoco me quiero echar responsabilidades que no tengo, porque ustedes se fijan, son tres entregas de información al IMSS, 3 entregas de información al Infonavit, y las multas por no presentarla o presentarla fuera de plazo están muy altas. Entonces, ¿en cuánto me va a salir a mí administrativamente y en estar entregando información a clientes el cumplirle el capricho a un cliente cuando mi servicio no cae en eso? Y además, Lick, yo creo que aquí valdría la pena el comentario de que también si se empieza a generar información incorrecta, la autoridad puede tomar decisiones que después sean no tan benéficas para los mismos que están presentando la información, ¿no? Como ya la última modificación que mandaron de la Secretaría del Trabajo, que bueno, ya no es tema de este curso, pero que pudiera ser una situación de que generada precisamente de estar enviando información que no es correcta, pues entonces se genera algo adicional a las obligaciones vigentes. Exacto, porque además, pues, o sea, ¿qué información le vas a dar si no tienes contratos realmente de ese tipo de servicios, ¿no? Pero pues la carga administrativa es muy alta. Y bueno, aquí fíjense, aprovecho de comentarles, en los cursos que está ofreciendo la Semana de la Cultura Laboral, están anunciados cómo se obtiene la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cómo acceder a las plataformas y cómo solicitarlo electrónicamente, que es el REPSE. También cómo cumplir con la obligación de la entrega de la información cuatrimestral al IMSS y al Infonavit, es decir, las plataformas de ICSOE y SISUB, que son el nombre que les dieron a las plataformas para entregar la información. Mis colegas Leonardo Bautista, Gamariel Zarco, Julio César Bárcenas, van a dar estas temáticas. Entonces, si buscan en las conferencias de la Semana de la Cultura Laboral, van a encontrar estos cursos donde les van a explicar así paso a paso cómo accesar a la plataforma, cómo subir los datos, cuáles son los tips para que sí les acepten la subida de los archivos, cómo lo deben de presentar, etcétera. Entonces, las recomiendo mucho.
Gracias, Lick. Bueno, pues ahorita viene una pregunta precisamente de lo que comentábamos ahorita. Dice una duda, en su experiencia, las cuadrillas de cosecha que son contratadas por los empaques de aguacate, ¿caen en el concepto de servicios especializados? Ellos no trabajan en el empaque, sino en las huertas donde se programan los cortes. Sí, fíjate que aquí te voy a decir el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que además seguramente ahorita han escuchado que ha habido visitas de la Secretaría del Trabajo junto con el gobernador y las autoridades estatales de la Secretaría del Trabajo, inclusive para decir inicialmente que no eran servicios especializados y que tenía que contratar directamente el empaque o el agricultor a los trabajadores para hacer el corte. Luego ya cambiaron un poquito de posición y ahora dicen, no, efectivamente ya se demostró que sí es un servicio especializado. Pero bueno, aquí el punto es, fíjense, podríamos decir, ¿cuál es el criterio para decidir si es servicio especializado o no? Que contratas un servicio y que con motivo de ese servicio, trabajadores tuyos están en tus instalaciones o en instalaciones que están bajo tu responsabilidad, administración o de alguna manera interferencia, ¿no? Entonces, podríamos decir, oye, pues, ¿sabes qué? Yo sí mandé a la cuadrilla a que corte en esta huerta, pero pues yo esa huerta ni la administro, ni tengo injerencia, ni está bajo mi responsabilidad, etcétera, etcétera. Si lo viéramos así, no son servicios especializados. Pero desde la óptica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dice, no, son trabajadores tuyos que fueron a esas instalaciones de una huerta a la que tú le compraste el fruto. Entonces, esos trabajadores están en esas instalaciones porque tú los contrataste, aunque sea una empresa distinta que fue la que fue a dar el servicio. Pero entonces, trabajadores de las empresas de corte estuvieron prestándote el servicio en la huerta a la que tú le compraste. Por lo tanto, sí es servicio especializado. Por lo tanto, la empresa de corte sí tiene que tener REPSE, sí tiene que presentar los informes cuatrimestrales al IMSS y al Infonavit, sí tiene que entregar a la empaque cada mes sus declaraciones de impuesto sobre la renta, IVA, aportaciones y amortizaciones al Infonavit, cuotas obrero-patronales al Seguro Social. Entonces, realmente mi sugerencia para las empresas de corte es que sí se den de alta en el REPSE y sí cumplan con las obligaciones, porque además, miren, las partidas por este concepto para los empaques son partidas económicas muy importantes y se pondría en riesgo la deducibilidad para impuesto sobre la renta, el acreditamiento del IVA, y pues todas las sanciones de las que ya hablamos. Pero realmente, pues sí, con motivo de la prestación del servicio, trabajadores de las empresas de corte están yendo a unas instalaciones en las que el empaque compró la fruta, ¿no? Entonces, bajo ese criterio es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera que sí deben estar dadas de alta en el REPSE. Muy bien. Entonces, dice, bueno, es una pregunta relacionada. Dice, la pregunta sería, ¿un productor de fruta y verdura debe sembrar o cultivar, cuidar y cosechar sus productos? ¿Y cómo el SAT y la Secretaría del Trabajo interpreta el alcance de cada una de las actividades que se desarrollan? A ver, aquí otra cosa muy importante. Fíjense que hay empaques donde, o comercializadores de aguacate, que en su objeto social dice cultivo, cosecha, transporte, comercialización, empaque, transformación. Entonces, ¿qué pasa con ese? Si tiene eso en su objeto social, no puede contratar los servicios de corte. ¿Por qué? Porque es parte de lo que a él se dedica. Entonces, si esa comercializadora de aguacate o ese empaque de aguacate quieren contratar el servicio de corte,
sí pueden hacerlo, pero necesitan modificar su objeto social para decir, me voy a dedicar a comercializar, a empacar, a procesar, pero que no le pongan desde cultivo, cosecha, transporte, porque entonces ya no van a poder contratar esos servicios externos porque es parte de lo que ellos dicen que se dedican. No sé si me expliqué. Entonces, aquí es muy importante que quien contrata el servicio, como ya lo había dicho, revise su objeto social, revise qué servicios u obras le están ejecutando y que cheque que no formen parte de su objeto social. Y si lo tienen, pues con un acta de asamblea a modificar el objeto social y quiten todas esas actividades que van a subcontratar. Sí, muchas gracias. Dice aquí, ¿la instalación de paneles solares es un servicio especializado? A ver, si tienes una empresa que vende paneles solares, yo voy a tu tienda, lo compro y me lo llevo en mi camioneta, ahí pues es una compraventa de un producto, pero si tú dices, mire, yo se lo vendo, pero aparte se lo instalo, entonces voy a ir a su casa, voy a mandar 2 trabajadores, vamos a instalarlo en la azotea, vamos a hacer toda la conexión para que funcionen, etcétera, sí estás frente a un servicio especializado. Aunque sea eventual, o sea, aunque sea como... No importa que sea eventual, ahí, si fíjense en los criterios y no dice, si lo haces una sola vez, ya no. Okay. Es una locura esta reforma, porque imagínense nada más que simplemente un ama de casa contrata que le instalen una cocina integral. Pues por supuesto que van a entrar trabajadores a su casa y van a estar ahí una semana instalando la cocina integral. Y entonces ese servicio que yo contraté, pues claro que va a haber trabajadores de mi proveedor, o sea, aquí en mi casa instalando la cocina integral. Es un servicio especializado y debería estar dado de alta y cumplir con todo lo demás. Muy bien, aquí hay una pregunta que ya nos contestaron. Las actividades que subcontrate no deben estar en el objeto social del beneficiario. Si sí está, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces estaría... Si eres persona moral, un acta de asamblea para reformar el objeto social y quitas las que vas a seguir subcontratando. Si eres persona física y tenías dadas de alta actividades que realmente vas a subcontratar, modifica tus actividades económicas registradas ante el SAT. Pues sí, porque lo que pasaría es que ya se consideraría que la actividad es propia, ¿no? Y por lo tanto tendría que... Sí, exacto, no la puedes subcontratar. Perfecto. En caso de que un productor de aguacate, persona física, ¿puede contratar servicio especializado de podas? Sí, claro, por supuesto. Y claro que ahí ni duda habría de que es un servicio especializado, porque obviamente nadie le va a llevar el árbol al domicilio del proveedor para que lo pode y luego lo regresa, ¿verdad? Tiene forzosamente que mandar personal ¿cómo se llama? Al huerto, pues para hacer la poda. Pero fíjense, vamos a pensar que yo personalmente voy a hacer la poda. O sea, y sí me voy a meter a las instalaciones del cliente y sí voy a estar ahí 6 meses haciendo poda, porque como soy yo solita, pues me voy a tardar, ¿verdad? Entonces voy a estar 6 meses yendo. Entonces, ¿voy a tener REPSE o no? No, ¿por qué? Porque yo no estoy poniendo a disposición de mi cliente ningún trabajador, lo estoy haciendo yo directamente. ¿Sí me explico? O sea, la clave está en poner a disposición personal mío para prestar ese servicio, ejecutar esa obra. Creo que tenemos algunos micrófonos abiertos por ahí. Si nos pueden apoyar en apagar los micrófonos para podernos escuchar mejor. Gracias, Liz. Ok, entonces dice, y aquí va directa la pregunta, yo creo que es en relación precisamente a lo que ya hemos comentado, ¿no? Ajá. En el caso de las empresas de corte, ¿quién es el responsable del REPSE? ¿Productor o empacador? El REPSE lo tiene que obtener, o sea, la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la tiene que obtener la empresa de corte. La empresa de corte tiene que estar al corriente de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social,
tiene que accesar a la plataforma REPSE de la Secretaría del Trabajo, subir todos los requisitos y obtener la autorización. Y luego entregar la información cada 4 meses al IMSS y al Infonavit de todos los contratos que hizo. Y aparte, tiene que entregarle a su cliente todas sus declaraciones mensuales. En relación a esa pregunta, dice, ¿cómo afecta a las empresas de corte el reciente criterio de la Secretaría del Trabajo donde no lo consideran servicio especializado? Ajá, miren, el tema es que inicialmente la Autoridad del Trabajo sí había emitido ese criterio, pero diciendo, es el propio empaque o es el propio agricultor el que tiene que contratar directamente a los trabajadores para hacer el corte, ¿no? Entonces, ese criterio ya lo modificó, ese criterio dicho directamente por las autoridades estatales y federales de la Secretaría del Trabajo dijeron, no, ya vimos que efectivamente el servicio de corte es especializado. Por lo tanto, deben de tener REPSE las empresas de corte. Entonces, ese criterio que me comentas ya no está vigente. Perfecto. Sí son servicio especializado. Excepto que dejarían de ser especializados si quien me contrata tiene en su objeto social o su actividad económica el corte. Muy bien, ahí está la clave, ¿no? En el objeto social. Ajá. Ok, estoy dando un servicio de llamadas a pacientes que es call center para centros de diagnóstico de estudios de resonancias magnéticas ubicadas en Los Ángeles. Nosotros les llamamos a los pacientes para agendar su cita y asegurarnos que llegue a sus estudios. Lo realizamos desde Uruapan, pero utilizamos los software y sistemas de citas de los centros de estudios a través de Internet. Aunque yo tengo el centro de llamadas en Uruapan y tengo contratados al personal que realiza las llamadas, ¿debo estar registrada en el REPSE? Fíjate que tú estás poniendo personal a disposición del cliente para que haga el trabajo, pero ese personal nunca está en sus instalaciones, ni tampoco tienes ese personal en instalaciones donde el cliente tenga administración, vigilancia, responsabilidad, ni nada, porque son tus instalaciones. A mí me parece que aunque estés utilizando el software que te haya proporcionado tu cliente, si te fijas en la fórmula para determinar que, ¿cómo se llama? Que es o no servicio especializado, no viene nada acerca de, si estás utilizando equipo de él, no, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los bancos, tuvieron que contratar al personal para hacer las llamadas, o sea, todo lo que hacía el call center, tuvieron que contratar personal para empezar a hacer ellos directamente el servicio, porque lo que decía la Secretaría del Trabajo es, oye, el hecho de contactar a tus clientes para ofrecerles servicios, para darles el servicio, es parte de tu objeto social. O sea, ¿cómo vas a subcontratar a lo que te dedicas, que es prestar servicios financieros? ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo tu call center es prestar esos servicios financieros a los que tú te dedicas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que mi sugerencia es, se tiene que hacer un contrato muy bien elaborado donde digas, a ver, el que te contrató se dedica a dar atención médica. Tú no vas a dar atención médica. Tú vas a hacer las llamadas para concertar las citas y confirmar que van a ir a su cita médica. El médico o la empresa que te contrató no se dedica a dar citas y a confirmar que sí van a ir a las citas, da servicios médicos. Entonces sí los puedes subcontratar, pero si se fijan son sutilezas que por eso es mega, súper, ultra y lo que le quieran poner de importante, el contrato que elaboren, porque tenemos que cuidar el objeto del contrato y dejar bien preciso que el servicio que va a dar el call center no es una actividad o no es parte del objeto social de quien contrata. Segunda, que el personal que va a prestar el servicio nunca va a estar en sus instalaciones.
Entonces, sí, y además, ¿cómo se va a prestar el servicio de tal forma que quede claro que no se trata de servicio especializado? Entonces, aquí, ¿por qué hago tanto hincapié en mega, super, ultra, o lo que le quieran poner de importante al contrato? Porque miren, mucha gente se le hace fácil decir, ay, que hay que hacer contrato por escrito, bájate un machote de internet. Entonces, bajan un machote de internet, lo llenan como Dios les dio a entender y ya sienten que están cumpliendo. Pero resulta que la redacción del contrato lo que hace evidente es una cuestión distinta y que a lo mejor sí es servicio especializado o no es servicio especializado cuando contablemente, fiscalmente, etcétera, lo estamos manejando en forma contraria. Entonces, yo en general siempre les digo, miren, contratos y machotes hay por millares en internet. El peor error que puede cometer una empresa es utilizar esos machotes. ¿Por qué? Porque son genéricos, porque además lo va a llenar una persona que no es abogado, que no es fiscalista, que no conoce de estas disposiciones y obviamente va a poner cláusulas que lejos de ayudarte ese contrato, va a ser un contrato que va a ser un arma en tu contra, no un arma a tu favor. ¿Por qué? Porque está mal hecho el contrato. Entonces, la otra, un contrato no se llena para cumplir un requisito, un contrato se llena para que tú regules cómo va a ser tu relación con el proveedor, con el cliente. Ese contrato, a la hora que salga mal algo y te quieras pelear con tu cliente, si tienes un machote mal llenado, ¿qué va a pasar? Que no te va a servir para pelearte con tu cliente, para pelear tus derechos, para exigir que se cumplan las condiciones del contrato. ¿Por qué? Porque no refleja la realidad. Entonces, hagan inversión en hacer un contrato por un abogado y particularmente un fiscalista, porque aunque se los haga un abogado mercantil o un civil o lo que quieran, un laboral, que pase por las manos de fiscalista ese contrato para que le ponga las cláusulas para efectos fiscales, para efectos de laborales, etcétera, ¿no? Entonces, el contrato es muy importante. No usen machotes. Es un arma que se vuelve en su contra. Gracias, Liz. ¿Cómo se cumple el REPSE en las cuadrillas si no hay manera de demostrar que las huertas sean propiedad de los empaques? Ya que en este punto jamás se daría cumplimiento cabal a los requerimientos legales de las disposiciones legales en materia laboral. Así entonces, ¿qué efectos fiscales tiene ese incumplimiento? Ya que los empaques insisten en que es un servicio REPSE. Bueno, lo que pasa es que sí es un servicio REPSE y el tema es que acuérdate que no dice que las instalaciones donde estén los trabajadores sean las tuyas. Acuérdense el criterio que les pusimos. El criterio es que los trabajadores estén prestando el servicio en una instalación propia del cliente o en otra que esté bajo su dirección, administración, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice, vas a estar en las instalaciones de una huerta, no es propiedad del cliente, pero el empaque le compró a esa huerta la fruta y los trabajadores están ahí para prestarle el servicio al empaque. Entonces, sí se da ¿cómo se llama? La subcontratación de personales de servicios especializados. Entonces, no tienes que demostrar que la huerta no es del empaque. Eso nos facilitaría todo. Nada más muestras de quién es la huerta y se acabó. Pero no, porque tú tienes un contrato de prestación de servicios entre el empaque y la empresa de corte y con motivo de ese servicio, tus trabajadores de la empresa de corte van a estar en la huerta en la que el empaque compró la fruta. Y de ahí es de donde se están agarrando para decir si es especializado. Entonces, aparte, realmente el riesgo que corre el empaque de que sus erogaciones no sean deducibles ni acreditables, con lo que representa en el costo de un empaque los servicios de corte, es brutal. O sea, no va a correr ese riesgo.
Y también, si vamos al criterio que está imperando en la Secretaría del Trabajo, es que sí son empresas REPSE. Entonces, pues creo que el riesgo no solamente es para el empaque, sino para la propia empresa de servicios de corte. Dice, ¿basta con que se preste el servicio en las instalaciones o también se le deben de dar órdenes de subordinación al personal que asiste al inmueble para que sea considerado como un servicio especializado? Aquí no tiene nada que ver ese tema de dar instrucciones o no, porque fíjense que eso era antes de la reforma. Antes de la reforma decían, oye, este trabajador no es tuyo porque tú no le das órdenes, o sí le das órdenes, es trabajador porque le das órdenes. Aquí eso es completamente irrelevante. Si la persona que contrató los servicios le da órdenes, instrucciones, lo dirige, no es un servicio especializado, es tu trabajador. Si la persona que está ahí va a prestarte un servicio, pero con las instrucciones, órdenes y todo, de otra empresa, es REPSE. Entonces, aquí no tiene nada que ver si dices, oye, es que fíjate que el servicio de corte lo doy en la huerta y el agricultor ni se mete con mis trabajadores. El empaque ni siquiera da instrucciones a mis trabajadores, es más, ni los conoce, ni los ha visto en la vida. Eso es irrelevante, porque aquí no estamos hablando de una relación laboral. Para determinar si es tu trabajador o no, el signo distintivo es si está bajo tu dirección y bajo tus órdenes. Pero si tú dices, mira, está bajo tu dirección y bajo tus órdenes, no es servicio especializado, es tu trabajador. Entonces, para efecto del REPSE, no es quien le da instrucciones y de quién recibe órdenes. Eso obviamente lo recibe de la empresa de corte. Por eso, para la empresa de corte, ese cortador es su trabajador. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, bueno, pues digo yo sí, ¿verdad? No sé si la persona que hizo la pregunta, que nos diga, por favor. Dice, un agricultor que en su constancia de situación fiscal, porque así está la constancia, dice siembra, cultivo y cosecha, ¿no podrá contratar servicios de corte? Porque no. Tendría que modificarse desde el SAT, ¿no? La actividad. Tiene que modificar su actividad. Pero el SAT sí la tiene, ¿no, Lic? O sea, realmente las tres palabritas sí la tiene cuando das de alta esa actividad, dice siembra, cultivo y cosecha. Fíjense que ahí también tenemos un problema bien grave, que ya es una circunstancia. Fíjense, para darnos de alta en Hacienda, tenemos que elegir una actividad, pero no la elegimos libremente. El tema es que hay un catálogo fijo, rígido, donde viene a que tú elijas. Entonces, por ejemplo, si tú dices, oye, pero es que yo quiero quitar corte porque yo no estoy haciendo el corte en sí, nada más que aquí viene conjunta. Entonces, a lo mejor podrías cambiar a otros servicios de agricultura, o no sé, o sea, tendríamos que buscar una actividad que de alguna manera, ¿cómo se llama? No contenga esa actividad. Y fíjense, es una incongruencia total porque si ustedes van y se dan de alta además al Seguro Social, el Seguro Social tiene un catálogo distinto al del SAT de actividades con las cuales te puedes registrar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problemón porque cuando hacemos nuestro objeto social, redactamos a qué nos dedicamos, ¿no? Pero luego lo queremos traducir a darnos de alta en el SAT y no existe o no existe exactamente igual como nosotros lo redactamos en el objeto social. Entonces cogemos una que se le parece, en la que más encajas, pero no necesariamente es tu objeto social. Y luego vas al Seguro Social y también pones otra que tampoco se le parece ni a la del SAT ni a la de tu objeto social, porque los catálogos además son viejísimos. ¿Cuánto hace que no cambie el catálogo de actividades, por ejemplo, del Seguro Social? Y ni siquiera son los mismos que el SAT y el IMSS. Entonces, realmente créanme que es un arte redactar el objeto social, luego buscar qué actividad te vas a dar de alta en el SAT y buscar qué actividad vas a poner en el registro patronal. Para hacerlo
lo más congruente posible sin que vayas a lograr al 100 por ese tipo de situaciones que les estoy comentando. Ahí también les recomiendo, asesórense con un especialista, necesitan, miren, de verdad yo sé que soy abogada fiscalista y van a decir, es que América está haciendo su comercial. No es que les haga el comercial, es que díganme qué actividad en su empresa, la que quieran, la que me digan, no está relacionada con un tema fiscal. Tiene impacto fiscal, la que quieran, la que se les ocurra. Si contratan un trabajador, pues salarios, retenciones, timbrado de nómina. Entonces, el contrato laboral tiene que ir revisado por un fiscalista porque va a insertar cláusulas que el laboralista generalmente no inserta, no porque sea malo, puede ser tu mejor laboralista del país, del mundo, de lo que quieras, pero está viendo la parte del litigio, la parte de la relación laboral, falta ver la parte fiscal. Si contratas a uno de honorarios por asimilables, lo mismo, tiene que entrar el fiscalista. Si contratas servicios especializados, tiene que ver el fiscalista para que te cuadre todo. O sea, realmente la materia fiscal toca todos los aspectos porque te pone en riesgo la deducibilidad o el acreditamiento o incurrir en sanciones que luego se convierten pues en cantidades muy importantes a pagar. Entonces, créanme que el abogado fiscalista es un asesor de cabecera en cualquier empresa para revisar prácticamente todas las operaciones. Una compraventa de un terreno, y miren, ya me tocó, de un edificio, me tocó la compraventa de un edificio que lleva parte terreno, parte construcción. Nunca se consultó al fiscalista. El notario pues dio una mala asesoría, entonces hizo la escritura de compraventa. Para efectos legales se compró, se vendió, se pagó, el nuevo dueño es el nuevo dueño, no tiene problema. Pero en la escritura no separó el valor del terreno, el valor de la construcción, al valor de la construcción no le puso IVA. Aparte se tiene que hacer un CFDI como parte de la escritura. Ahora la escritura no es suficiente, aparte va un CFDI. Entonces, esos detalles no se cuidaron en la escritura. ¿Qué pasó? Que la operación, siendo válida legalmente, no se pudo acreditar el IVA porque no estaba expresado por separado. No se pudo registrar la operación contablemente bien porque no sabes qué parte es terreno, qué parte es construcción. Y para cuando ya se hizo la corrección de la escritura, ya había pasado el plazo que tiene la empresa para tener todos sus comprobantes fiscales y que puedan incluirse, ¿no? O sea, ya ven que te dice, tú puedes tener tu comprobante fiscal hasta antes de que presentes tu declaración anual. Bueno, para cuando se hizo la corrección de esa escritura, ya habían presentado la declaración anual y ya estaban después del mes en que se presenta la declaración. Ya no se pudo hacer nada, aún con la escritura corregida. Entonces, verdaderamente en cada contrato, en cada operación es muy importante la revisión de los aspectos fiscales. Gracias, Lick. Bueno, terminamos ya con dos preguntitas. Dice, si una empresa con servicio de fletes proporciona a Sabritas el servicio de transporte de un estado a otro, pero en un momento dado sus unidades no son suficientes y subcontrata a Hombres Camión o a otra empresa para poder cumplir en tiempo y forma el traslado contratado por Sabritas, para eso tanto las unidades de las empresas fleteras como las subcontratadas ingresan a instalaciones de Sabritas, las cuales pueden entrar horas o días en las que son cargadas y despachadas. A mi criterio, sí se deben dar de alta en Repse. ¿Me puede confirmar, por favor? Dice, la empresa es de los coordinados y en el acta viene la subcontratación. Mira, es una pregunta muy compleja, habría que revisar los objetos sociales de una, de otra, hay que revisar cuál es el concepto de facturación, hay que revisar cómo se hizo el contrato entre la empresa que normalmente presta el servicio y la empresa que le va a ayudar con el pico de demanda, porque no quiere decir que no podamos hacer maquila, fíjense. Aquí es algo bien importante, hay empresas que dicen, bueno, entonces la maquila ya no se puede, o sea, yo me dedico a fabricar zapatos, entonces yo ya no puedo que me maquile otra empresa zapatos porque me va a facturar zapatos, espérame, aquí estamos hablando de maquila, estamos hablando de que vas a comprarle zapatos
a la otra empresa o le vas a dar materia prima para que haga los zapatos y te los revenda, pero dime en qué momento la otra empresa, sus trabajadores trabajaron en la tuya, nunca. Entonces, claro que se puede, aunque sea el mismo giro que tú, que es fabricación de zapatos, pero estamos hablando de maquila y el que te maquiló nunca puso trabajadores a tu servicio. Entonces, aquí en este caso que tú me planteas, si los trabajadores de la otra empresa van a estar en las instalaciones de tu cliente, además seguramente tiene el mismo objeto social que tú. Entonces, aquí se amerita un estudio muy detallado de los objetos sociales de cada una de las empresas, de la forma en que se va a prestar el servicio, de qué se va a facturar y cómo se elabora el contrato. Entonces, no te digo que no se puede hacer, lo que te digo es que lo tienes que hacer con una asesoría muy especializada para que arme los contratos, para que depure los objetos sociales, para que se describa el servicio de tal forma que entre, o sea, que se quede claro que está dentro de la legalidad y que se puede hacer. Y en ese momento determinar si hay REPSE o no, pero aparte también REPSE con quién, porque fíjense, aquí se da una situación. Los trabajadores de esa empresa que tú contrataste para que te ayude con el pico de demanda y hace el contrato contigo, pero los trabajadores van a estar en la empresa de tu cliente, no de tú que eres el cliente de la otra empresa. Entonces, por eso les digo que amerita un estudio muy concienzudo y decir, ok, ¿cómo sí podemos? De esta forma. Entonces hay que hacer el contrato, hay que modificar objetos sociales, hay que definir cómo se va a facturar, hay que describir perfectamente cómo se va a dar el servicio de tal forma que quede claro que estamos dentro de la legalidad y que quede claro quién debe solicitar el REPSE y a quién le va a cumplir con el REPSE. Porque fíjense, un caso similar, jóvenes, a esto que me plantean. Vamos a pensar que una empresa que vende jamón, salchichas, quesos, etcétera, y se los vende a un centro comercial, el que quieran, ¿no? El centro comercial que quieran, una tienda departamental, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo que fabrico las salchichas, el jamón, el queso, contrato a otra empresa para que vaya a la tienda departamental para que a los clientes les ofrezca mis productos, se los dé a probar y trate de convencerlos de comprar. Entonces, la empresa que va a hacer las promociones del servicio en el centro comercial, por supuesto que es REPSE, porque personal de él está yendo a instalaciones del centro comercial a ofrecer los productos de su cliente, ¿sí? Pero si llega una inspección de la Secretaría del Trabajo y dice, a ver, estos señores son tus trabajadores, sí, pero estos que están aquí ofreciendo el producto no son tus trabajadores, no. Ok, y entonces, ¿dónde está el REPS y dónde está el contrato que tienes con ellos? Oye, espérate, yo no los contraté, los contrató el que me vende las salchichas, el jamón y no sé qué, ¿no? Entonces, en este caso, el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es, ¿sabes qué? Tu empresa que mandas personal a promocionar producto en las instalaciones del centro comercial, vas a tener REPSE, vas a tener permiso y vas a declarar el contrato, pero el que tienes con el fabricante de salchichas y jamón, porque él no tiene ningún contrato con el centro comercial. Pero a su vez el centro comercial, para dejar entrar a esos trabajadores, le va a pedir al fabricante de salchichas, jamón y quesos que le acredite que él a su vez contrató a la empresa y que tienen REPSE. ¿Por qué? Porque si llega una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le va a decir, no, mira, estos trabajadores no son míos. Y tampoco tengo REPSE, porque esos los contrató mi proveedor de salchichas y aquí está y te acredito que él lo contrató y tiene REPSE y los trabajadores tienen seguro y tienen todo, pero no son mis. Entonces, un poquito ese ejemplo también aplica para los cortadores, ¿eh? O sea, si se fijan ahí en este caso, las personas que están haciendo la promoción de los productos, tampoco están en una instalación propiedad del que fabrica las salchichas y del jamón y todo eso. Están en un centro comercial al que les surten producto y sin embargo eso es REPSE. Entonces,
Bueno, como ven, hay casos muy sencillos de determinar si es o no REPSE. Hay otros que son más complejos y que ameritan un estudio muy detallado y armar todos los contratos de tal forma que quede claro cómo es esa relación, quién debe cumplir, quién no. Les pongo otro dato. A ver, yo soy una empresa de capacitación, ¿sí? Pero yo no tengo expositores de todos los temas del mundo que me pidan. ¿Qué pasa? A mí una empresa me dice, oye, dame un curso de transporte, dame un curso de montacargas, dame un curso de temas fiscales. Ok, yo empresa de capacitación, ¿qué hago? Contrato por honorarios a un expositor de ese tema, me da el curso y le pago su curso las 2 o 3 horas y se acabó. Pero ¿qué pasa si yo mando a ese prestador de servicios externo por honorarios, va a dar el curso en la empresa de mi cliente? Se va a meter a la empresa de mi cliente, va a estar en las instalaciones de mi cliente, va a dar el curso ahí. Llega una inspección de Secretaría del Trabajo y ¿qué va a decir? Este no es tu trabajador, no, no es. Oye, pues entonces, dime dónde está el... Oye, espérame, pues es que yo contraté una empresa y la empresa de capacitación tampoco es su empleado. ¿Por qué no es su empleado? Pues porque no lo tiene de planta dando cursos, nada más lo contrata eventualmente. O sea, entonces lo que quiero decirles con estos ejemplos es que hay formas de operar de los negocios que obviamente se presentan muchísimas dudas de cómo manejarlo. Entonces aquí es importante revisar la forma de operación del negocio. A veces se tendrá que cambiar la forma de operación del negocio. A lo mejor, por ejemplo, decido que el instructor le dé la factura directo a mi cliente y yo nomás le cobro por el servicio de haberlo conseguido, de coordinar, de etcétera, y me paga mi otra factura. O a lo mejor no, pero entonces voy a hacer un contrato donde le digo que la persona que le va a ir a dar el curso es un prestador de servicios externo que no es mi trabajador y con el que tengo un contrato para que me dé el curso, sí, pero entonces necesito amarrar el contrato con el que me va a dar el curso, el contrato con la empresa a la que le voy a dar el servicio, describir perfectamente cómo voy a dar el servicio, por qué si entra y no entra en REPSE, revisar su objeto social, o sea, muchas cosas. Entonces, ahí necesitan una asesoría personalizada para dejar formatos muy claros de cómo se va a contratar todos esos servicios. Muy bien, Lick. Y ya pues para irnos en esta última pregunta, dice, ¿dónde podría encontrar el comunicado o criterio en el que la Secretaría del Trabajo se retracta y reconoce los servicios de corte como servicios especializados? Ah, ok. Bueno, realmente esa presentación la están dando directamente a las empresas de empaque y de corte en las asociaciones. Sería conveniente que se la pidieran a las organizaciones. Y bueno, de todas maneras, por ejemplo, el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo encuentran en la página donde dice cuáles son los indicios que tienen que considerar para ver si son o no empresas REPSE. Y por supuesto, si a alguien le interesa que les hagamos llegar los documentos, pues les voy a poner mi correo electrónico en el chat. Ya les puse también un chat donde estamos proporcionando información fiscal de manera continua. Se pueden unir accesando al link que les pusimos en el chat y les voy a poner el correo para que si tienen algún documento que quieran que les proporcionamos, con todo gusto, incluso la presentación del curso del día de hoy, se las hacemos llegar con todo gusto. Mi correo es bárcenas@qbasesoresfiscales.com y ya se los puse en el chat. Muchas gracias, licenciada América. Pues bueno, ya terminamos con las preguntas. Ya está aquí en el chat la información de la licenciada América para contacto y para unirse al chat de especialistas en estos temas. Vamos a terminar el curso
en donde agradecemos pues su excelente participación, toda esta información que nos ha proporcionado el día de hoy, las dudas que nos ha aclarado también a todos los que estamos aquí. Y los seguimos invitando a todos los participantes a seguir inscribiéndose a los cursos virtuales y a los eventos presenciales que tenemos en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Tenemos el primero, el día 18 de julio, de 9 a 11, es el panel de la NOM 035. El 20 de julio de 9 a 11 también es un panel de inclusión laboral en la actualidad. El 22 de julio a las 9:30 es el cierre del evento y la conferencia Vivir el Presente. Entonces están todos cordialmente invitados a participar en estas actividades presenciales gratuitas en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Nada más hay que hacer su registro correspondiente en la página de culturalaboralurapan.com. Y también invitarlos que como parte de las actividades de responsabilidad social que tenemos en esta edición de la Semana de Cultura Laboral, pues tenemos el 22 y 23 de julio, está el tercer recolectrón, en donde pues pueden llevar todos sus aparatos electrónicos que ya no utilizan en casa, que nada más lo están estorbando, para que no se vayan a la basura. Lleven esos residuos a la antigua a la antigua estación del ferrocarril de 9 a 3 p.m. Ahí va a estar el recolectrón. Y también nosotros tenemos aquí de manera permanente en Canacintra un contenedor para que lo puedan traer también aquí. También nos unimos a la campaña de Recicla por Amor el 24 de julio de 11 a 3 de la tarde en la Plaza de San José Obrero. En esta campaña de junio-julio van a apoyar a la prevención de la violencia digital. ¿Qué queremos hacer con eso? Pues bueno, generar una cultura de la separación y el reciclaje de todos estos residuos que únicamente se van pues a la basura y que dañan a nuestro medio ambiente. Entonces podemos empezar por estas cositas. Y bueno, ahí van a estar recolectando ropa. ¿Me regresas poquito, Lalo? Ropa, aluminio, otra vez al anterior. Ropa, aluminio, desechos metálicos, papel, cartón, tetrapack, PET, tapas, otros desechos de plástico como de shampoo, y demás, colillas de cigarro. Y todo esto es el 24 de julio en la Plaza de San José Obrero de 11 a 3 de la tarde. Aquí los queremos invitar a que si lo hacen por empresa y van juntos a realizar esta actividad, pues se tomen una foto y que nos la manden aquí al grupo para efectos de subirla a las memorias de la actividad de responsabilidad social de esta edición. Y pues bueno, gracias Lalo. También de manera permanente está la actividad de Ecoenlace, en donde, bueno, si tienen una oficina en su empresa que normalmente pues tienen muchos desechos de papel, tetrapack o cartón, pues llamar a Ecoenlace para que ya tengan su caja recolectora y se las estén yendo a su domicilio por ella de manera continua. Y por último, comentarles que Marves y la empresa Recolecto también se suman a esta actividad de reciclaje con ropa de segundo uso y con textiles que ya no tengan uso en su domicilio, en donde los pueden llevar a la Plaza Ágora en la tienda Roberts. Allá hay un contenedor, o también la pueden guardar y llevarla el 24 de julio, igual a la Plaza de San José Obrero, porque también ahí estará participando en conjunto con Recicla por Amor. Gracias, Lalo. Y pues bueno, les agradecemos mucho su tiempo, ya muchos están desconectando por la hora, pero les pedimos que los que quedan permanezcan en el grupo de WhatsApp. Deben esperar las instrucciones para nosotros poderles decir dónde descargar sus constancias de participación. Y agradecemos nuevamente la participación de la licenciada América. Al contrario, muchas gracias, Dulce, y siempre súper bien coordinado. Felicidades. Le felicitamos, reconocemos a nuestra ponente su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral. A nombre de los organizadores del Gobierno Municipal, la Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, le damos este reconocimiento con toda nuestra admiración por su trabajo. Gracias. Gracias, licenciada América. Gracias. Bueno, pues no habiendo más comentarios, agradecemos mucho su atención y los invitamos a seguir participando en los demás cursos y actividades de la Semana de Cultura Laboral 2022. Buenas noches.